Hoy estamos en el último mensaje de la serie Sacrificios Vivos. Hoy terminamos con esta serie donde hablamos sobre consagración. Y estaba planificado, porque esta fue la planificación realizada hace ya varios meses atrás, que hoy correspondiera hablar sobre consagrar nuestra sexualidad. Ese tema estaba decidido en enero. Si usted llegó justo hoy día, el Señor tenía algo preparado para usted. ¿Cierto? Porque ahí no tenemos cómo prever eso. Pero hoy cerramos, como les decía, nuestra serie sobre consagración. Sacrificios vivos. Y le pusimos una bajada ahí. Es necesario morir. Y vamos a cerrar esta serie hoy hablando sobre sexo y sexualidad. Así que si hay un menor de edad aquí, y si usted, papá, mamá, no quiere que escuche sobre esto, este momento para que lo saque. ¿Ya? Esta es la parte más impopular del cristianismo, ¿no? La menos políticamente correcta, la que más genera anticuerpos. Pero me gustaría invitarlo a que no se vayan. No te vayas, por favor, quédense hasta el final. Romanos 12, el apóstol Pablo nos dice esta instrucción. Entréguense como sacrificios vivos a Dios, dice la palabra de Dios. Sacrificios vivos. Y como decíamos, esta bajada es necesario morir. ¿Esto es una invitación exagerada? En nuestra cultura, que tiene harto contacto con el cristianismo y con las palabras de Jesús, pasamos Semana Santa, ¿cierto? Y estaba ahí Franco Sefirelli. ¿Cuántas horas? ¿5 horas de película? ¿5 horas? ¿Por ahí va? ¿5, señora? Tiene harto contacto con el cristianismo, con las palabras de Jesús, y todos hemos escuchado estos llamados o estas frases radicales de Jesús, ¿cierto? Niégate a ti mismo, si no, no eres digno de Jesús. El que me quiera seguir tiene que tomar su cruz. A veces los llamados de Jesús parecen así totalmente fanáticos, ¿no? Parecen cosas así que uno dice, oye, pero ¿qué onda? Esto es como de una secta, ¿cierto? Así como Antares de la Luz, Jim Jones, ¿cierto? Charles Manson, ahí me fui en bola. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué tal eso? Fuerte, ¿o no? El que ama a su padre, a su madre, a su hermano, el que ama a su hijo, más que a mí, no es digno de mí. O incluso cuando él dice, quien quiera ganar su vida la va a perder, pero el que la pierda por mi causa, ese la hallará. Cuando nosotros miramos las enseñanzas de Jesús con atención, nos encontramos con esta verdad. Jesús hizo demandas y exigencias radicales. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque Él no era un simple hombre. Porque Él no fue un gran profeta. Porque Él no era simplemente un maestro respetable. Porque Jesús es Dios mismo. Personalmente, el Dios verdadero que vino a habitar entre nosotros, siendo también verdadero ser humano, y vino a restaurar las cosas que los hombres y las mujeres echamos a perder desde el momento en que decidimos apartarnos de Dios. Allá, al inicio de la historia humana, en el Edén. Por causa de ese apartarnos de Dios, la humanidad se volvió violenta, opresiva, ambiciosa, arrogante, orgullosa, ingrata, injusta. Y aquí es donde entra la noticia de Jesús en la historia. Él apareció entre nosotros, estuvo entre nosotros, tuvimos el privilegio de tener habitando a Dios mismo con nosotros, irrumpió en la historia, y aquí es donde uno piensa, ante una humanidad totalmente desviada, ingrata, perdida en la maldad y en su pecado, y viene Dios personalmente. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que viniese como sobre una nube, así como Goku, con fuego en los ojos, con humo que le sale de la nariz, con una espada para matar a todos estos malditos pecadores. Y lo interesante es que Dios no vino así. Vino humilde, sencillo, carpintero, a andar a pata. Caminó más que Frodo Jesús, caminó harto. A jugar con los niños, a tomarlos en brazos, a tomar a los niños y ponerlos y decirle a todos sus discípulos, si alguno de ustedes no es como Él, no pueden entrar al reino. A reconocer y restaurar la dignidad de las mujeres que los demás querían apedrear o mantener calladas. A tocar a los leprosos. A hacerse amigo de los pescadores de la caleta de Capernaum. A sentarse a la mesa también con ricos. ¿Sí?
ricos sinvergüenzas y opresores que se enriquecieron a costa de abusar de su posición y de sus privilegios. Y Jesús se sentó a comer con ellos. Pero ¿saben qué hizo sentado con ellos? Los confrontó, les habló al corazón, los amó y al final cuando vio el arrepentimiento de ellos los abrazó. A dormir siesta en los botes vino Jesús, pues. ¿Dormía siesta en los botes o no? A tomar desayuno con pescadito agridulce. Pescado asado con miel, dice ahí el Evangelio de Juan, sentado en la playa. Pero no se confunda, él no era un hippie. Yo sé que nos gusta la música de Jesucristo Superestrella, tiene buena música. Buena música. Andrew Lloyd Webber, creo que es. ¿Sí? ¿Es de él? ¿Sí? Ok. Buena música, sí, nos gusta el personaje, pero el Jesucristo Superestrella no es el Jesús de la Biblia. Por si usted no se había dado cuenta, le cuento. ¿Ya? Está inspirado en el Jesús de la Biblia, pero es un personaje inventado por el guionista de la obra. Porque Jesús no era el flaco Inri. ¿Quién era Jesús? Dios. El creador de todo, que vino a estar con nosotros. Y miren qué interesante, porque el creador de todo ya está acostumbrado a servir. Hace salir el sol sobre todos nosotros. Nos da lluvias para que podamos tener cosechas. Nos dio las cosechas, nos dio alegría en nuestros corazones. Este Dios, ya acostumbrado a servir, Él vino a habitar entre nosotros para seguir sirviendo, para también decirnos una maravillosa noticia. ¿Y saben cuál es la noticia que Jesús vino a decirnos? Vine a buscarlos. Vuélvanse a mí, vuelvan a Dios. Esto es Jesús, el Dios eterno, creador de todo, vino a recordarnos lo que hemos olvidado entre tanto consumismo, propaganda, ideologías políticas, revoluciones que quedaron en nada, terapia, medicamentos, mindfulness, adicción a la pornografía, consumos de sustancias para borrarnos y olvidarnos de nuestros problemas, maratones de Netflix. En medio de todo este desastre, Jesús apareció y vino a decirnos: vine a buscarlos. El desastre de la humanidad, todas las injusticias, opresiones, violencias, crímenes, inmoralidad, sistemas económicos, sistemas políticos y sistemas religiosos abusivos, todo ese desastre comenzó cuando ustedes se apartaron de mí, allá en el inicio de la historia. Todo esto que ustedes ven es solo el fruto amargo de una raíz que se pudrió. Y yo vengo a restaurar la raíz, vengo a restaurar nuestra relación. Vengo a reencontrarme con ustedes. Aún quiero perdonar, aún tengo misericordia. La deuda que ustedes tienen conmigo es enorme, es impagable. Pero ¿saben qué nos dice Jesús? Yo voy a esa cruz en el lugar de ustedes y yo pago su deuda. Pero volvamos a encontrarnos. Volvamos a estar juntos. Yo pago la deuda. Y al tercer día me levanto de los muertos con poder, resucitado con poder, para que ahora ustedes solo tengan que hacer una cosa: venir a mí, que yo los haré descansar. Miren mi vida, miren mi caminar, caminen conmigo, aunque sea con pasos torpes. Yo les enseñaré lo que es ser verdaderamente humanos. Por lo tanto, en esta historia, la sexualidad tiene todo que ver. Porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó como un ser sexual. Y si Dios quiere restaurar nuestra humanidad, Él también quiere restaurar la forma en que vivimos nuestra sexualidad. Este es el secreto. ¿Les puedo contar el secreto de la vida o no? Pero que no salga de aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no sabemos si los vecinos van a escuchar esto. Fuimos creados para Dios, no para nosotros mismos. Y esto es lo que nos hace humanos. Vivir para Dios y no para nosotros mismos. Esto nos hace humanos. El alma humana solo halla descanso cuando se reconcilia con Dios y se entrega a Él. El propósito principal de nuestra vida es conocer, adorar, contemplar y deleitarnos en Dios en todo aspecto de nuestra vida. Y ahí entra claramente el dinero, el cuerpo, el tiempo y obviamente también la sexualidad. Todas estas cosas de nuestra vida tienen un lugar hermoso que Dios diseñó y nos ayudan a florecer si giran en torno al centro, Dios. Si lo disfrutamos a Él y aprendemos a gozarlo a Él para siempre.
Para cumplir este propósito Dios nos dio cuerpo, Dios nos dio sentidos, Dios nos dio un cerebro, obviamente pulmones, corazón, órganos, sistema digestivo y nos dio la sexualidad, como les decía. Es conocido para todos nosotros que la ética sexual cristiana, básicamente, la voy a resumir en una frasecita, que es lo que enseña la ética sexual cristiana con relación específicamente al sexo, ¿cierto? Es lo siguiente: el sexo es solo para ser vivido dentro del vínculo matrimonial. Fuera del matrimonio es pecado. Y el matrimonio solo debe ser entre un hombre y una mujer. Este es el resumen. Y esto es lo que enseñamos en esta iglesia, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Podrán haber muchas tendencias y corrientes a nuestro alrededor, pero esta iglesia se mantiene firme en la palabra porque le creemos a Dios. Entonces esto tiene toda la importancia del mundo. Porque en este sentido, si esto es lo que el Señor nos desafía a vivir, la importancia de esto es que si queremos consagrar nuestra vida a Dios, yo no quiero dejarle un área de mi vida sin que Él la consagre. Mira, Dios, está bien, puedes meterte en todas mis cosas, pero no aquí, en esto no te metas, porque esto es mío y yo lo controlo. Así no va a haber consagración. ¿Sí? Entonces, los cristianos entendemos que consagrar nuestra vida a Dios implica no solo una consagración espiritual, interna, etérea. ¿Me entienden? Zen. No. La consagración cristiana a Dios consiste en cosas muy concretas: consagrar el dinero, los bienes materiales, el tiempo, el trabajo. Entonces, aquí entra el maravilloso mensaje de lo que nosotros leímos recién, los 2 primeros capítulos del Génesis. Porque en esos 2 primeros capítulos del Génesis, Dios nos permite acercarnos y ver cómo es una vida verdaderamente espiritual. ¿Saben qué es lo que a mí me fascina de los 2 primeros capítulos del Génesis? Porque esto tú tienes que entender. Los 2 primeros capítulos del Génesis se tratan de esto. De esto se trata. ¿Cómo se vive una vida espiritual de verdad? Tan espiritual que estás pleno de gozo y felicidad porque todo está inundado de propósito. ¿Cómo es una vida así de espiritual? Y no es en posición de flor de loto arriba de una columna por 10 años. No es exactamente así. No es aislado en una montaña, ¿me entiendes? Sin contacto con gente, porque es que la gente me hace pecar. ¿Me sigue? No es así. La sublime y gloriosa vida espiritual del Edén era llena de placeres y delicias. De frutas dulces, agua fresca, aromas deliciosos, texturas suaves, cantos de los pájaros, ruidos de las hojas movidas por el viento. ¿Le gusta el ruido de las hojas movidas por el viento? Es bacán. De bañarse en los ríos. De correr por el campo sintiendo el pasto suave en los pies descalzos. Contemplar las nubes del cielo. Trabajar la tierra y cultivarla, disfrutando el olor de la tierra mojada, mirar las estrellas en la noche, disfrutar la luz de la luna. Esa era la vida espiritual del Edén. ¿Y saben ustedes qué es lo que había en abundancia en esta sublime vida espiritual del Edén? Sexo. Y no poco. Adán y Eva disfrutaban profundamente el uno del otro y disfrutaban las caricias el uno del otro, tal cual como Dios lo había diseñado. Así que por eso estos textos de Génesis 1 y 2 son tan importantes y vamos a prestar atención a ellos. Usted tiene que mantener su Biblia abierta ahí. Vamos a jugar un poquito entre Génesis 1, 26 al 28 y 2 del 18 al final, que fue lo que leímos. Sin ningún ánimo voyerista, vamos a mirar cómo era la sexualidad en el Edén. Eso me pasa por leer psicoanálisis, ¿viste, Palacio? Oh, a alguien no le gustó lo que estamos hablando. A balazos. Bien, no se preocupe, mientras ahí los hermanos están limpiando, ¿sí? Los demás los invito a prestar atención, ¿ya? Muchas gracias, Marcos, gracias por... Entonces, este relato nos muestra que la sexualidad humana, que forma parte de la estructura psicológica y corporal de todos nosotros, y el sexo son cosas que Dios creó buenas. Y aquí yo voy a pedir que presten atención y no se distraigan con la cosita que se rompió, porque ya hay hermanos preocupados de eso. Usted preste atención aquí. Miren, vamos a hacer una diferencia. Puede ser rigurosa o no rigurosa. Yo creo que no es muy rigurosa. Yo creo que un poco la inventé yo tal vez. No lo sé. Pero vamos a hacer una diferencia entre sexualidad y sexo. ¿Sí? La sexualidad es nuestra estructura psicocorporal. De todos nosotros. Todos la tenemos.
A eso le vamos a llamar nuestra sexualidad, una parte importante de nuestra estructura e identidad psicocorporal. Y vamos a hacer la diferencia con el sexo, que es la actividad sexual concreta, el involucramiento erótico y sexual con un otro. A esto le vamos a llamar sexo. ¿Me siguen hasta aquí? Glosario, para que podamos seguir después lo que sigue en el mensaje, ¿ya? Tome nota de este glosario, ¿ya? Bueno, nuestra sexualidad y nuestro sexo y el sexo fueron diseñados por Dios. Así que vamos a buscar responder esta siguiente pregunta. ¿Qué es el sexo y la sexualidad como Dios los diseñó? ¿Qué es? ¿Qué es sexo y sexualidad como Dios los diseñó? Y esta es la primera respuesta. Primeramente, sexualidad y sexo es respuesta. Es respuesta. ¿Sí? ¿Respuesta a qué? Respuesta a la iniciativa divina. Miren cómo dice Génesis 1, 27. Si usted está con su Biblia ahí, podrá leer. Génesis 1, 27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Y lo creó varón y hembra. O sea, Dios toma la iniciativa de crear, es una iniciativa divina y soberana de parte de Él, y Él nos creó como seres sexuados, como seres con sexo y con sexualidad. Por lo tanto, es una iniciativa divina. Entonces, ¿cómo vivimos el sexo y nuestra sexualidad? Esta es la primera respuesta. Tenemos, valga la redundancia, esta es la primera respuesta. Lo tenemos que vivir como respuesta. Como respuesta. Respuesta a la iniciativa divina. O sea, esto quiero decir, la sexualidad no es algo autónomamente generado por nosotros mismos. No se nos ocurrió a nosotros ser seres sexuados y no se nos ocurrió a nosotros cómo vivir la sexualidad. No, Dios nos creó de esa manera. La manera como vivimos nuestra sexualidad no es autodeterminada. Las personas no somos llamadas a autodeterminarnos en nuestro sexo. No somos llamados a autodeterminarnos en nuestra sexualidad, sino que la forma como nosotros vivimos nuestra sexualidad está limitada a las capacidades que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestras hormonas nos dan. Queridos, esto es ciencia. Un doctor en biología lo pondría de esta manera. 10.000 años de evolución no se cambian con una revolución social y política de los 60. ¿Me entiendes, no? 10.000 años de evolución, diría un biólogo, no lo diría yo, no diría un biólogo. 10.000 años de evolución no se cambian con una agenda de activismo político y social. Podrá tener las mejores intenciones la agenda, pero seguimos siendo lo que somos biológicamente. Entonces, esto ya nos debe hacer pensar en cómo nosotros respondemos y cómo nosotros respondemos al hecho de que Dios tomó esta iniciativa. Sin dejar de valorar el aporte científico, y ahora si veamos la visión más cristiana, además de estos hechos biológicos, desde la sabiduría bíblica podemos ir más allá todavía. Dios se reveló, y Dios reveló que teníamos que ser seres sexuales. ¿Sí? Dios se reveló en una doble revelación, que está profunda e íntimamente interconectada. La revelación general, donde está la naturaleza, y eso incluye nuestra estructura psicocorporal, es parte de la naturaleza. Y también Dios se reveló en la revelación especial, en su palabra, la Biblia, que nos permite entender de forma correcta lo que Él se propuso en la naturaleza. Viendo ambas cosas en coherencia y armonía, la ética sexual cristiana siempre ha enseñado esto. Mi cuerpo fue dado por Dios y es parte constitutiva de mi identidad. No lo escogí yo y no es un accidente, tampoco es un error. Tengo el cuerpo que Dios determinó que debía tener. Esta enseñanza, el otro día yo estaba viendo a Mr. Rogers. Si usted no sabe quién es Mr. Rogers, se perdió la mitad de su vida. Hacía un programa para niños que pasó como más de 3 décadas, casi 4 décadas. Hacía un programa para niños genial en Estados Unidos. Él tenía una capacidad de hablarle a los niños con una claridad, con una suavidad, no evitaba ningún tema. Y Mr. Rogers decía esto, por allá por los 60, 70, él decía, no tienes que tener vergüenza de ser quien eres. Dios te hizo hombre, Dios te hizo mujer. Tú fuiste creado así. A todo esto Mr. Rogers era pastor presbiteriano, se la dejo ahí. Esta no la sabían de Mr. Rogers, a los que conocían a Mr. Rogers. Entonces, es interesante que hoy día decir eso produce un revuelo, produce un escándalo.
¿Sí? Pero este hecho es una realidad dada por Dios. Mi cuerpo no lo escogí yo, tengo el cuerpo que Dios determinó que debía tener y debo responder a esto, debo valorarlo con gratitud y también cuidarlo. Tengo cuerpo de hombre o tengo cuerpo de mujer porque Dios me hizo hombre o mujer. Es la realidad dada por Dios y ¿saben qué? Toda realidad dada por Dios es un regalo. Ahora me toca a mí responder frente a esta iniciativa divina. Y ahí vivimos nuestra sexualidad. ¿Me van siguiendo, no? Respondemos a la iniciativa divina. ¿Y cómo respondo frente a este regalo de Dios? ¿Lo tomo? ¿Lo acepto con gratitud? No vamos a negar esta realidad. Tomar este regalo implica también todas las complejidades del regalo. No es fácil lidiar con todas las dificultades que significa tener este cuerpo que tengo. ¿Sí o no? No es fácil lidiar con esas complejidades, ¿cierto? Las mujeres que lo digan con relación a los cambios hormonales, ¿o no? Es como aprender a domar un dragón, ¿cierto? Entonces, llega una edad donde ya aprenden más o menos a domarlo, ¿cierto? Pero a algunos de ustedes les falta todavía harto para eso. Entonces, esto no lo digo yo, esto lo aprendí de un artículo escrito por una mujer que decía eso. Encontré genial la comparación porque me ayudó a entender. Yo, ahora entiendo. Lo entendí todo. Miren lo interesante, permítame ser más bíblico incluso. Quiero ser más bíblico y menos platónico, porque aquí creo que estoy muy influenciado por la filosofía platónica, griega. Quiero ser más bíblico. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Eso es más bíblico. Somos un cuerpo. Y ahora, ¿cómo respondo a esto? La manera como vivo mi sexualidad y cómo me relaciono sexualmente es una respuesta a esta revelación de Dios. La sexualidad y el sexo nos despiertan a esta realidad maravillosa. Soy criatura. No soy un creador autodeterminado. No tengo esa capacidad ni ese poder. Si usted quiere autocrearse y autodeterminarse su sexualidad, tal vez el mejor lugar donde usted puede ir es una iglesia de la prosperidad donde le van a decir decrete porque con sus palabras usted compone la realidad. Pero aquí en una iglesia bíblica, eso no tiene cabida. En una iglesia bíblica nosotros decimos, ¿cómo abrazo lo que Dios me enseña? Lo que Dios me dio. Entonces somos criaturas delante de un creador al cual debemos gratitud, amor, devoción, adoración y obediencia. Así que, ¿cómo estoy viviendo mi sexualidad? ¿La estoy viviendo de tal modo que Dios sea el centro de ella? ¿O le estoy diciendo a Dios constantemente, esta parte de mí no te la doy? No la viviré como tú quieres, sino como yo quiero. Te estás poniendo en el lugar del Creador si haces eso. Segunda cosa que el sexo y la sexualidad son. Primero, respuesta, ¿cierto? Segundo, entrega. Entrega. Esto es muy interesante porque tenemos la tendencia de lo contrario, ¿no? Que las personas que están excitadas sexualmente quieren tomar, poseer, exigir. Pero no fue así como Dios diseñó. Es para entregar, entrega. A todos se nos dio una sexualidad con un propósito, cuidar, cultivar y hacer bien a otro. Por eso usted leyó ahí en Génesis 2:18, que decía que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que este gallo viva para sí mismo. ¿Sí? Ya los hombres tienen una tendencia al narcisismo, tenemos una tendencia al narcisismo, a la vanidad. ¿Sí? Se habla mucho de la vanidad de las mujeres, pero poco de la vanidad de los hombres. Y somos terribles vanidosos. Terrible. Entonces Dios dice, no, le voy a hacer una ayuda adecuada. Una eser neget, ya hemos hablado de esto antes, significa que ella es capaz de hacer lo que el hombre no es capaz de hacer. Ella es distinta, no inferior, tampoco superior, igual en dignidad y valor, así Dios creó a la mujer, pero distinta en su cuerpo, en su estructura psicológica, en su cerebro, en sus capacidades, su mirada de la vida. La traducción más correcta de eser, que se traduce como ayuda, ¿cierto? Ayuda idónea, pero yo creo que la traducción más correcta sería rescatadora. Es la que puede ver lo que yo no veo, la que puede comprender lo que yo no comprendo, la que puede hacer lo que yo no puedo hacer. Es distinta, es un otro que me puede rescatar de mi vida autocentrada en el yo. Y es incómoda esta bola, pues de hecho se pasa harta rabia. Pero ¿para qué vamos a entrar en eso ahora? Ustedes lo saben, no es secreto. Pero es importante.
Es necesario. El sexo fue creado para que podamos conocer la otredad. Aquí me refiero a una volada, así que presta atención porque me costó mucho elaborar esta frase. Lo vuelvo a decir para que decante. Piensa en esto. El sexo y la sexualidad nos fueron dados para que podamos conocer la otredad. Para que podamos abrirnos al hecho de que la otra persona no es una extensión de mí. No tiene que pensar lo que yo pienso, querer lo que yo quiero y hacer las cosas como a mí me gustan. Esa persona tiene que sorprenderme porque es un otro. Y ahí el asunto es, ¿cómo me sorprendo yo? La mujer que me diste, Dios, ¿por qué? Así respondió Adán y le fue pésimo. ¿No es mejor decir, aquí hay una maravilla que yo no sé bien cómo explorar, no la logro entender? Y eso aplica para todo, ¿eh? Yo estoy hablando aquí obviamente como hombre, porque soy hombre, pero también aplica para ustedes, hermanas. Dios nos creó con la sexualidad para que tengamos ese impulso de ir hacia el otro. ¿Ustedes se acuerdan cuando les empezaron a gustar las niñas, las mujeres cuando eran preadolescentes, púberes, los varones aquí presentes? ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando empezaron a existir las mujeres. Porque antes como que no existían, ¿cierto? Era como hombre, mujer, todos iguales. Y jugábamos, nos agarrábamos del pelo, nos agarrábamos a la pelota, nos pateábamos, no importaba, éramos todos jugando, ¿cierto? Y de repente llegó un momento donde, sí, la conozco a ella de chiquitita, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué la veo así? ¿Cierto? Este descubrimiento es lo que Dios nos creó. Dios nos creó para ir al encuentro de un otro y descubrir que el otro es un otro, es distinto. El sexo fue creado para eso. Esto significa que en un primer nivel más genérico y universal, el hombre conoce a la mujer y la mujer al hombre. Por eso este es el diseño de Dios para la sexualidad. Un hombre y una mujer. Porque se trata de conocer a un otro que es distinto. Cuerpo, psiquis, cerebro, distinto, estructura ósea. Hasta el día de hoy, los arqueólogos encuentran huesos fosilizados de decenas de miles de años atrás y por la estructura ósea saben si es hombre o mujer. Usted sabía eso, ¿no? Lo que te hace hombre o mujer no es genitales, no es senos o no senos. Está en cada célula, está en tu ADN. No puedes escapar de eso. Entonces, el abrirme al otro es muy importante, justamente porque el sexo es sagrado, es santo, por lo tanto debe ser vivido y resguardado con celo. No es que los cristianos consideran que el sexo es cochino, por eso están en desacuerdo con... Es al contrario, creemos que el sexo es precioso, es hermoso y por lo tanto es santo. Es al ver, están entendiendo mal. Y aquí abro un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis, no es chico, pero síganme. Hoy no nos da el tiempo para hablar con detalles sobre esto, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando me quiero acercar a Cristo? Quiero confiar en Cristo, quiero vivir para la gloria de Cristo. Realmente este mensaje maravilloso y esta persona maravillosa de Jesús me fascina. Pero soy un hombre que solo es capaz de sentir atracción por otros hombres. O soy una mujer solo capaz de sentir atracción por otras mujeres. Déjeme decirle algunas cositas al respecto. Primero, condenar a las personas al infierno por su orientación sexual no es la enseñanza bíblica. Las personas están condenadas por estar separadas espiritualmente de Dios. ¿Sí? Cualquiera sea tu orientación, Dios te recibe, te hace su hijo, te otorga su gracia si crees en Él. Dios no pone ninguna condición de que cambies tu orientación para acercarte a Él. Nunca lo hace. La salvación es por gracia a todo aquel que cree. Y muchos de los que estamos aquí hoy día te podemos dar testimonio de eso. Hemos experimentado la gracia y el amor de Dios independiente de dónde nos encontrábamos o qué estilo de vida llevábamos hasta ese punto. Segundo, sí, es verdad. La Biblia es clara al respecto del sexo, de la práctica y de la conducta sexual. La ética sexual que hablábamos al inicio. El sexo solo debe ser en el contexto del matrimonio y el matrimonio solo debe ser entre un hombre y una mujer. Porque este es el diseño de Dios. Y las prácticas que van contra ese diseño, es verdad,
No son pocos, hay varios textos bíblicos que lo dicen claramente. Estas prácticas, estas conductas son rechazadas en la palabra de Dios. Tercero, una vez que llegamos a Cristo y recibimos su gracia y su amor, muchas cosas van a cambiar. Y préstame atención a esto, por favor. Y todos, lo repito, todos, sea hetero o no hetero, todos somos desafiados a renunciar a nosotros mismos. Y es injusto que en la iglesia solamente demandemos renuncia de quienes tienen otras orientaciones distintas. Todos somos llamados a renunciar, con tal de experimentar la vida de Cristo. Porque todos amamos de una manera impropia algo que no deberíamos amar. Y va a haber una renuncia que es dura y es difícil para todos. Todos somos desafiados a hacer renuncia, a morir al yo y a morir a cosas que son muy valiosas para nosotros. El llamado a renunciar no es solo para quien tiene una orientación sexual de atracción por el mismo sexo. Y cuarto, una vez que llegas a Cristo, Dios puede hacer muchas cosas maravillosas. Les doy algunos ejemplos de personas reales. Yo aquí no estoy hablando en abstracto. Con estos ejemplos estoy pensando en personas reales de carne y hueso que conozco. Puede ser que Dios transforme esa orientación sexual tuya. Después de eso, después de recibir a Cristo, para que puedas formar gozosamente una familia cristiana. Ha ocurrido y sigue ocurriendo. Pero puede que no. Por otro lado, puede ser que Dios no cambie esa orientación, pero te enseñe el gozo de vivir una vida célibe. Y ojo, que la vida célibe tiene hartas ventajas. Y tiene desventajas que las conocemos, pero al tiro pensamos en el celibato como las puras desventajas. Sobre todo si usted no está casado, piensa eso. Pero el que está casado sabe las ventajas del celibato, porque ya no las tiene. Elena agarró sus pilchas, armó su maleta, cuando la visa estaba lista, se fue. No tenía marido a que decirle, ¿me dais permiso? No, nada. ¿Ven las ventajas del celibato, no? Y allá está en China, aprendiendo el idioma, predicándole a los chinos el evangelio de Cristo. ¿Me siguen? Estoy dando un ejemplo. Entonces, recuerda, la gente no se muere por no tener sexo. El sexo en este sentido no es una necesidad fisiológica, usted no lo diga. En la sección hoy día, usted no lo diga, esto usted no lo diga. El sexo no es una necesidad fisiológica. ¿Y saben cuál es la evidencia de eso? Es evidente, po. Si yo dejo de beber agua, ¿qué pasa conmigo? Me muero. Si dejo de comer, me muero. Obviamente una cantidad de tiempo. Si dejo de ir al baño, me muero. Todas estas cosas me matan fisiológicamente. En cambio, si yo dejo de tener sexo, no me muero. ¿Sí? Entonces, puede ser que ese sea el camino. Y este es el camino que el cristianismo siempre ha enseñado. Y eso es el camino que nos invita a Cristo. Cierro el paréntesis. Les dije que era largo, pero ahí lo cerramos. Pues bien, es un encuentro con el otro, ¿cierto? En un segundo nivel más específico, no solamente el hombre conoce a la mujer al hombre en sentido universal y genérico, sino específico, el esposo conoce a su esposa. Y la esposa conoce a su esposo, porque cada individuo además es único. El centro es el otro. ¿Se fijan o no? Dios diseñó el sexo y la sexualidad para que gire en torno del otro. ¿Sí? Yo comparo esto, es como que la sexualidad que Dios nos dio son como estos cohetes que tienen los transbordadores espaciales. ¿Ustedes han visto el tamaño del transbordador espacial cuando tiene que salir de la Tierra? Es enorme porque tiene que tener no sé cuántos cohetes que se van desprendiendo y después al final queda el puro transbordador que es como un avión. ¿Por qué necesita todos esos cohetes? Para impulsarse contra la gravedad. Tiene que haber una fuerza más fuerte que la gravedad para poder salir. ¿Cierto? ¿Bien? La sexualidad tiene esa fuerza de impulsarnos hacia el otro, de querer conocer al otro. Y una vez que lo hemos conocido, terminemos ojalá orbitando alrededor del otro. Mi esposa no es como yo. Bueno, ustedes que nos conocen saben eso. Ni yo soy como ella. ¿Sí? Esto produce muchos roces, decepciones, dolores. Pero a medida que vamos aprendiendo a celebrar y gozar nuestras diferencias, en lugar de frustrarnos y enojarnos por las diferencias, vamos aprendiendo, ¿saben a qué? A amar. Esta es la gran mentira del mundo occidental.
que amar es como resfriarse. Me vino una gripe, la gripe del amor. Me dio el COVID del amor. El amor es trabajo, es cultivo, es planta que se riega, que se cuida, si no, no crece. Y si la abandonas, obviamente se muere. ¿Sí? En nuestra sexualidad, como fue creada, hay una permanente pulsión a querer ir al encuentro del otro, pero al mismo tiempo hay costos que deben pagarse para ir al encuentro del otro. Y esta es la parte que muchos no están dispuestos a pagar. En nuestra generación, la generación del Tinder. Queremos el placer, deseamos el goce, pero no estamos dispuestos a pagar el costo. El resultado de esto ya está a la vista. Depresión, soledad, ansiedad. Y seguirá trayendo más tragedias, chiquillos, esto es solo el inicio. Está a la vista la distorsión que el apartarnos de Dios nos ha producido. Por eso la ética cristiana es tan clara al respecto de este punto. No es el amor el que sustenta un compromiso. Aquí, sobre todo para los solteros, que realmente están como idealizando esta bola de algún día quiero conocer a alguien. Ya, ok. El amor no es el que sustenta el compromiso. Es el compromiso leal el que sustenta el amor. Es al verre. Y por eso el sexo, hablando de la práctica sexual, solo tiene razón de ser en el matrimonio. La sexualidad con la que Dios nos creó despierta en nosotros la conciencia de la otredad, de que el centro no debo ser yo sino otro. Y aquí yo los quiero desafiar. El primer otro, miren lo que les quiero desafiar en esto. El primer otro al cual debemos buscar y tener como centro es Dios. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Dios nos creó con el impulso y la pulsión sexual para que queramos buscarlo a Él. Se escandaliza, ¿no? Esto me impulsa a la comunión con Dios. Me impulsa a decirle a Dios, tú eres mi amado, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, te necesito, mi corazón no haya descanso hasta que descansa en ti. ¿Ustedes saben lo que dice el Salmo 63? Mi carne te anhela. Le dice a Dios. Por eso es muy importante comprender esto. El sexo, distinto a la sexualidad, como les decía, es la puesta en práctica de esa sexualidad en el encuentro erótico, sentimental y sexual con el otro. En este sentido, el sexo está reservado al matrimonio, pero la sexualidad, como decíamos, como parte de mi estructura psicocorporal, es algo que debemos vivir santamente todos. Todos. ¿Ya? Tercera cosa que el sexo y la sexualidad es. Vamos a lo tercero. Son 4, así que vamos en la mitad. Es como, ¿dónde vamos? Vamos en la mitad. Tercero, sexualidad y sexo es comunión. Ya vimos que es respuesta. Ya vimos que es entrega y ahora es comunión. Comunión con el otro a fin de conocer y ser conocido. ¿No es este el anhelo más profundo de nuestro corazón? Que nos conozcan y aún así nos quieran. ¿No es este nuestro gran drama? Tenemos vergüenza de que sepan quiénes somos. Tenemos vergüenza de que nos conozcan, porque tal vez no nos van a querer. Este es el gran drama de la humanidad. Pero Dios crea la sexualidad y el sexo para que podamos tener comunión. Por eso, en la parte final que leímos del capítulo 2, Génesis 2, 23, 25, usted va a ver ahí clarito que habla de cómo fue este encuentro entre Adán y su mujer. Porque él se encontró y quedó sorprendido y dijo, ¡wow! No está esto traducido así exactamente, pero esa es la idea en el hebreo. ¡Wow! Hay una expresión como el wow. Esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne será llamada mujer. ¡Wow! ¿Me siguen o no? Fue lo que yo dije ahí entre los 11 y los 12 años, la primera vez que me di cuenta que existían las mujeres. ¡Wow! ¿Me siguen? Eso es. Eso le pasó a Adán. ¿Sí? Qué tremendo no sentir vergüenza de quién soy. Estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban. No tener vergüenza de ser quien soy porque me siento amada, me siento amado. Permítanme hablarle aquí, no se sientan discriminados los solteros, pero un poquito a los casados. No te pregunto solamente, ¿te sientes así con tu esposo? ¿Te sientes amado, amada, aceptada?
Quiero ir más allá. ¿Haces tú sentir así a tu esposo? ¿Haces tú sentir así a tu esposa? ¿Te has ocupado intencionalmente en decir, me voy a preocupar de que ella se sienta amada, valorada y que no tenga vergüenza jamás de ser quien es? ¿Me siguen? Y para el otro lado también, voy a preocuparme de que mi esposo se sienta amado, que no sienta vergüenza de ser quien es. ¿Haces tú sentir culpa a tu esposo? ¿Haces sentir a tu esposa que debe avergonzarse de ser quien es, de tener el cuerpo que tiene? La maravilla del sexo, otra razón por la cual solo debe ser vivido en el contexto del matrimonio, es esta. Es descubrir al otro como un igual pero distinto. De hecho, eso es lo que hace Adán. Le dice, ella es Isha, porque del Ish, varón, fue tomada Isha, mujer en el hebreo. Es la misma palabra, la misma raíz, pero con una terminación distinta. La idea es iguales pero distintos al mismo tiempo. Y esto, descubrir al otro como un igual pero distinto, toma la vida entera. Toma toda la vida. ¿Me siguen o no? Tú no conoces al otro y tienes comunión con el otro en un fin de semana. Me encanta esa canción de Plumas. ¿Les gusta Plumas o no? Debería gustarles, pues son buenos. No, tiene algunas canciones buenas, otras no tanto. Tú y yo cruzando el universo de la mano. Es linda esa canción. Al infinito, ir conociendo cómo se ama. Conocer al otro nos va a tomar la vida entera, es como un viaje por las galaxias. Esos viajes que se miden en años luz. ¿Me van entendiendo la idea o no? Si usted cree que amar al otro y vivir en la vida matrimonial es como caminar de aquí a Melipilla, usted no entendió nada. La vida matrimonial es como tomar una nave espacial e ir a años luz. A otras galaxias, conocer al otro. Entonces algunos de ustedes llegan caminando 20 kilómetros y están choreados del otro. Y esta cuestión se mide en años luz, no kilómetros. Es heavy esto, ¿no? La comunión es una necesidad humana, fuimos creados para la comunión. Necesitamos la común unión de conocer al otro y ser conocidos por el otro, de no sentirnos avergonzados de quién somos, de mirar las fallas y defectos del otro con compasión. Pero no para pasar paño frío y poner debajo de la alfombra, no me entienda eso, yo no estoy diciendo eso. La compasión es para crecer juntos, para ayudarle, para decir cómo te ayudo, cómo crecemos juntos. Incluso aquellas fallas que son más que errores puntuales. Estoy pensando incluso en esas tendencias, hábitos pecaminosos que cuesta dejar y con los que uno está destinado a luchar toda su vida. Estas cosas también nosotros somos desafiados a mirarlas con compasión para vivir juntos el proceso de ir superando esas tendencias persistentes. Todo esto es comunión. ¿Se dan cuenta? No es posible generar comunión solo desde una pasión fogosa momentánea. ¿Es posible tener placer? Sí. ¿Es posible llegar al clímax? Por supuesto. Pero no es posible tener comunión. Ahí no va a haber comunión. Ahí donde no se está construyendo la comunión, no hay sexo verdadero. Porque no está el sexo como Dios lo creó, como Dios lo diseñó. Por eso déjenme decirles a los matrimonios aquí presentes, no se den por vencidos. No renuncien al pacto que hicieron. Tal vez están enfrentando una hora muy oscura y los pecados de ambos solo hacen que esa hora sea más oscura todavía. Si lo que tú estás viviendo, ojo, si lo que tú estás viviendo no es un esposo golpeador y violento que amenaza la integridad física tuya y de tus hijos, en cuyo caso lo más bíblico es salir de esa casa. Si lo que tú estás enfrentando no es un cónyuge adicto y que se niega a ir a rehabilitación, estoy hablando de adicción a sustancias. Si lo que estás enfrentando no es un cónyuge que vez tras vez y otra vez es infiel, sin arrepentimiento, entonces si no son esos los casos, yo te recomiendo, con todo el respeto del mundo, porque yo soy el pastor, yo no soy su mamá, no abandone. No abandone. Busca consejo, vayan a terapia, hablen con un pastor, hagan compromisos radicales para cambiar. Pero mi recomendación es, no desistan. Pero ese soy yo.
Yo solo puedo dar recomendaciones. ¿Les digo qué es lo que dice Jesús? Porque Él sí tiene autoridad para decir las cosas, no yo. Yo no tengo. ¿Saben qué dice Jesús? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El sexo despierta en nosotros el deseo de unirnos a otro, común unión. De perdernos en la vida del otro, de saber que el otro es mío y que yo le pertenezco. Por eso no solo despierta, sino construye en nosotros la capacidad de tener comunión. ¿No les parece maravilloso lo que Dios creó y cómo lo creó? Yo encuentro que es bacán. Cuarto y última cosa que el sexo y la sexualidad son. Ya vimos que son respuesta, que es entrega, que es comunión. ¿Sabe qué es lo que hay en cuarto lugar? Esperanza de vida. Esperanza de vida. El sexo es el campo fértil para la vida. Por eso Génesis 1:28, ¿qué es lo que dice Génesis 1:28? Después de que Dios creó al ser humano, dice así: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios diseñó el sexo con la posibilidad de generar nueva vida. Esto forma parte esencial de la sexualidad y del sexo. El sexo diseñado por Dios carga en sí mismo todo lo orgánicamente necesario para producir nuevas vidas, para generar nuevos seres humanos. Es muy loco esto. Ustedes son dos personas cuando se casan y se juntan y después sale otra persona que no existía. Esa persona no existía y de repente empieza a existir. ¿Sí? Algunos de ustedes, esas personitas ya están grandes. Y hoy día ustedes se preguntan, ¿por qué vino la existencia de este ser? Pero así Dios lo quiso. ¿Sí? Y por lo tanto, para apuntar al futuro, el sexo tiene una esperanza, carga consigo una esperanza con relación al futuro. La extensión de la gloria de Dios en la creación hasta que su gloria lo llene todo. Y aquí hay un aspecto de nuestra sexualidad que usualmente es descuidado en las enseñanzas cristianas sobre el sexo. Dios encargó al ser humano el formar comunidades productivas que viven para su gloria y que además viven el sexo como parte de un sistema social. Primero, por una cosa súper obvia. Dios quiere que los matrimonios conciban hijos. ¿Está aquí? Dios quiere que los matrimonios conciban hijos. Y concibiendo hijos, se comprometan aquí a guiarlos, a cuidarlos, los críen, les enseñen a amar a Dios, a conocer a Dios y a vivir para su gloria. Así que formar familia, casarse y tener hijos es una misión que Dios nos encarga. Ya sea por concepción, si no hay posibilidades de concebir, entonces por adopción, que si me permiten decirlo, es la manera en la que más nos parecemos a Dios cuando somos padres. Los padres adoptivos yo creo que se parecen más a cómo Dios se revela en el Evangelio que los padres que conciben sus propios hijos. La dejo ahí, para que lo piense, si usted quiere parecerse a Dios. ¿Sí? O por acogida también. Abriendo la casa para ser sucesivamente acogida de un niño tras otro. Miren, cual sea el método que ustedes decidan tener, todos los matrimonios son llamados por Dios a criar, a formar y criar hijos. Esto forma parte de la misión de Dios. Pero también, hablando más ampliamente sobre la sexualidad, y no solo sobre sexo, relación sexual, sino sexualidad como parte de nuestra estructura, nuestras distintas estructuras psicosociales que nos hacen hombre y mujer nos permiten cumplir papeles distintos en una comunidad cristiana. La diversidad creada por Dios nos permite tener distintas maneras de aproximarnos a las mismas tareas. ¿Se han fijado en eso, no? Hombres y mujeres no hacemos las cosas igual. Hombres y mujeres no enseñan igual. ¿Sí o no? Hombres y mujeres no predicamos igual. Hombres y mujeres no lideramos igual. Hombres y mujeres no servimos igual. No cuidamos de la misma manera. No hacemos las cosas iguales. Hombres y mujeres podemos enseñar, liderar, servir, guiar, cuidar, pero cada uno en una forma distinta. Y esto enriquece este ecosistema que es la iglesia local. Por lo tanto, en la historia de la iglesia cristiana siempre han existido hombres y mujeres solteros y solteras, como Elena, que no tienen que preocuparse de esposa, hijo, como decía un tío mío, no tengo señora que me grite ni guagua que me llore.
corta. Entonces, sacando ventaja, lo cual igual era una mentira porque sí tenía señora e hijos, pero bueno, eso es otro tema. Terrible. Oren por él para que se convierta. Lo interesante de esto es que sacando ventaja de que disponen de más tiempo, a veces incluso, no es siempre, pero a veces incluso disponen de más dinero, tienen más dinero disponible porque no tienen que gastar en pañales, en mantener una casa para toda una familia, etcétera, de que tienen menos preocupaciones cotidianas también, entonces pueden dedicarse con más libertad a la evangelización, a la oración, a servir a la misión, dedicándose a viajar, a ser misioneros, a predicar, a atender a los necesitados. Esta dedicación de los solteros y de las solteras hasta que se casen es de gran bendición a la Iglesia de Cristo y la misión. Pero además, como todos sabemos, existen varios que eso no solamente lo viven por un tiempo, sino que deciden no casarse. Y permanecen célibes toda su vida, sirviendo a Dios con mayor libertad. ¡Oh, qué escándalo! No casarse y quedarse célibes. ¿Cómo puede ser líder de la iglesia así? Pregúntenle a Pablo. ¿Les suena ese líder o no? Pregúntenle a Jesús. Miren, este fue el caso del apóstol Pablo, de Timoteo, de Hermione. ¿Sabe quién es Hermione? Una de las hijas de Felipe, que la Biblia dice que Felipe tenía hijas que profetizaban. Y Hermione fue una mujer que lideró la iglesia y que plantó iglesias. Yo sé que el nombre no le suena a nada, pero se los voy a decir en inglés. Hermione. ¿Les suena, Siempre Rowling poniendo su fe cristiana ahí de manera sutil. ¿Sí? Hermione o Hermione. San Agustín, Hildegarda de Bingen. Se le ocurrió ponerle el lúpulo a la cerveza. ¿Cómo no vamos a estar en deuda con esa santa mujer? ¿Sí? Era botánica, filósofa, teóloga, predicadora, fundó un monasterio y fue la abadesa de ese monasterio de mujeres que servían a la comunidad. John Stott, que algo sabía, tenía unos libritos así como... buenísimo John Stott. Bueno, todos ellos, solo por nombrar algunos, se dedicaron a enseñar, servir, discipular, liderar, formar comunidades, plantar iglesias, cumpliendo así el llamado de multiplicarse. Ellos igual estuvieron involucrados en eso. ¿Cómo multiplicamos y llenamos la tierra? Si no formo familia, lo hago discipulando, lo hago evangelizando. ¿Me van siguiendo la idea? Y llenar la tierra de su gloria y del conocimiento de Dios. Así que lo que estoy queriendo decir es que Dios, al crearnos a todos, hombres, mujeres, solteros, casados, viudas, viudos, célibes, etcétera, con una sexualidad que forma parte de nuestra estructura psicocorporal, nos dio también una pulsión. De nuevo me caigo en el psicoanálisis, ¿viste? Palacio, deja de hacerme leer esas cosas. Un impulso, pongámosle, un impulso de anhelar un futuro mejor, de anhelar que la vida siga avanzando y hacer lo que esté a nuestro alcance para que los propósitos de vida y renovación de todas las cosas que Dios tiene sigan adelante. Por lo tanto, quienes no tengan las condiciones para concebir hijos, los adoptarán o los acogerán. Los que decidan no casarse, ciertamente ellos podrán evangelizar, enseñar, discipular y cuidar a otros, siendo padres y madres espirituales. Pero la esperanza vital la cargamos todos nosotros. Esperanza de vida. El sexo despierta en nosotros el gozo y la esperanza de la vida que crece, de la vida que se multiplica y de la gloria de Dios que llena la creación. Nos invita a mirar hacia adelante con la esperanza y el gozo de que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer mediante nosotros. Concluyamos, ¿les parece? ¿Concluimos o no? ¿O quieren seguir? Digan al tiro, porque tengo más material ahí. Respuesta, entrega, comunión y esperanza de vida. 4 cosas que el sexo es, ¿cierto? Que la sexualidad es. Así Dios diseñó la sexualidad humana. Como podemos ver, el hecho de que nos hayamos apartado de Dios como humanidad trajo como consecuencia que transgredimos el diseño de Dios para el florecimiento de la vida humana. Así que para la mayoría de las personas hoy, el sexo y la sexualidad, ¿qué son? ¿Ustedes se han fijado qué es lo que es el sexo y la sexualidad hoy día? Primero, una iniciativa de autodeterminación. Un medio de autoexpresión. Yo me autoexpreso como yo quiero en mi sexualidad. Eso piensa la gente, ¿o no? En vez de pensar que es una respuesta al Dios creador. En segundo lugar, en vez de pensar que es entrega,
La gente piensa que el sexo tiene que ver con la autosatisfacción. Yo voy para buscar mi autosatisfacción, centrado en el yo, en vez de pensar que es entrega. ¿Ustedes saben lo que eso trae como consecuencia? Lo tercero, que el sexo y la sexualidad entonces terminan siendo un instrumento de dominación y poder. Y una forma de usar al otro como un objeto o como una extensión de mí mismo. Por eso nosotros tenemos esta plaga, porque es una verdadera plaga de la adicción a la pornografía. Una plaga que invade nuestras casas, invade nuestras iglesias, no está allá afuera en el mundo, está aquí. Y necesitamos combatir esa plaga. Y el primer paso es, si eres un varón, acércate a otro hombre y confiesa tu pecado. Pide que oren por ti. Y comienza un proceso de ser discipulado con alguien y por alguien. Si es necesaria la terapia, vas a terapia. Pero hay que salir de eso. Porque eso entonces nos enseña que el sexo es dominación y que la mujer es objeto. En vez de comunión. Ya no hay gozo en la comunión. ¿Y cuál es la consecuencia final de todo esto? Que el sexo y la sexualidad terminan siendo medios de destrucción y muerte. Machismo, abuso, traumas, violencia, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, mujeres que están solas porque quedan embarazadas, pero nadie se hace responsable de ellas. Esto es todo lo contrario de esperanza de vida, po. Dios diseñó el sexo para que fuese esperanza de vida y termina siendo un medio de muerte y destrucción. Entonces me van entendiendo por qué la ética sexual cristiana es importante. ¿Se fijan que no se trata de moralismo? ¿Se fijan que no se trata de condúzcanse así porque si no Dios se va a enojar mucho con ustedes y se van a ir al infierno? Es más profundo que eso, es más grave que eso. Hemos torcido el diseño de Dios. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esta es la vida humana que queremos tener? ¿Este es el tipo de sociedad de la que queremos que nuestros hijos crezcan? ¿Se fijan por qué, por lo tanto, es tan importante abrazar el llamado de Jesús? Niéguense a sí mismos. Niégate a ti mismo. No significa hagan sacrificios masoquistas porque Dios es un Dios sádico que se deleita en ver sufrir a sus criaturas. No significa eso. Para nada. Niéguense a sí mismos significa ese camino, esa vida de autodestrucción que la humanidad ha seguido por siglos, está incrustada en su corazón. Y la única forma de deshacerse de este camino autodestructivo es morir a sí mismo. Porque este camino autodestructivo está repleto de abuso, violencia, machismo, odio. Así que solo muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, podremos encontrar la resurrección de Cristo en nuestra vida. Jesús está simplemente siendo realista. Él está diciendo, esto está tan incrustado en el corazón de ustedes, chiquillos, que solo hay una manera, morir. Es duro, es doloroso e implica morir a ti mismo, morir a tus valores, morir a tus convicciones, morir a tus deseos. Pero tras esa muerte, Dios promete resucitarnos en Cristo. Y Cristo nos promete que tendremos nueva vida en Él. Una vida que vive los propósitos maravillosos de Dios. Lo que tú vas a dejar atrás, que te va a costar, que va a implicar una muerte, sí, te va a costar, pero no se compara con el tesoro mayor que vas a obtener. Una vida en libertad, propósito y verdadero gozo. Lo que dejarás atrás te va a costar, pero después te vas a dar cuenta que no valía nada. Porque lo que va a obtener es una vida verdadera que experimenta cada día el gozo de estar satisfecho en Dios. Satisfecha en Dios. Saciado, saciada, descansado y descansada en Él. Tal vez, sí, no vas a ser la más famosa. No serás el más próspero. No vas a ser el más exitoso, ni vas a ser la que tiene la familia más linda. No serás el más admirado, ni serás la más empoderada, pero serás plena. Serás feliz. Porque vas a vivir el gozo de la vida nueva en Cristo.
Habrás encontrado el tesoro mayor, una vida eterna que Dios te da solo por gracia. Por eso Dios te dice hoy, ven tal como estás. Él sabe lo que has hecho. Él sabe lo que has sufrido. Él sabe dónde has estado. Y Él sabe a quiénes has hecho sufrir. Y hoy Él te recibe tal como estás. Y deja que Él se adueñe de ti y se encargue de todo lo que no puedes hacerte cargo tú. Él te recibe tal como estás porque te ama. Y justamente porque te ama, no te va a dejar como estás. Te va a transformar. Confía en Él. Su diseño es mejor. El diseño de Dios es mejor. Su gracia te sustenta en tus debilidades. Deja que Él se haga cargo en esta hora de tu sexualidad. Que Él sane lo que haya que sanar. Que Él te enseñe qué tienes que dejar atrás. Qué tienes que hacer de aquí en adelante. Qué renuncias tendrás que tomar. Deja que Él te lo va a decir. Tranqui. No te lo voy a decir yo, no te lo va a decir el pastor. Te lo va a decir el Señor. Deja todo eso en las manos de Jesús. Consagrémonos al Señor. Consagrémonos. Porque solo viviendo vidas consagradas vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, porque en Cristo tú nos das esperanza de una nueva vida. Esperanza de una vida que ciertamente, Señor, solo es posible experimentar porque en tu gracia maravillosa tú la concedes. Venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, con un corazón tal vez roto, quebrado. Tal vez, Señor, quebrado por nuestras propias malas decisiones. Y en otro lado nos han dicho que ya estamos demasiado quebrados, demasiado rotos, que no servimos para nada. Pero tú no dices eso. Tú dices que no importando lo que hemos hecho ni dónde hemos estado, aún somos bienvenidos. Y aún tú vas a hacer cosas preciosas con nosotros. Como cantamos hartas veces aquí en la iglesia, tú haces bellas cosas del polvo. Y tú haces bellas cosas de nosotros. Aunque parezca que ya no hay salida, aunque parezca que ya no hay solución, tú haces bellas cosas. Y es porque ese es el poder de tu gracia. De renovar, de dar vida donde hay muerte, de sanar donde hay herida. Y por eso, Señor, en esta hora nos entregamos a ti. Porque solo tú puedes sanar nuestros corazones, sanar nuestra sexualidad, sanar nuestra forma de relacionarnos uno con los otros. Oramos y te pedimos que lo hagas por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.